Los de Cristo, amados hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia y por su bondad, porque nos permite una vez más poder comunicar la palabra de Dios a través de este medio. Bueno, hemos estado abordando un tema muy interesante, pero también muy controversial acerca de que si es misa, si es cena del Señor o es Pascua. Hemos visto en la primera parte cómo la Biblia nos enseña que el sacrificio de sí mismo, de Jesucristo, fue una sola vez y para siempre. Es un tanto blasfemo querer renovar el sacrificio de Cristo, es decir, volverlo a hacer a través de la misa, ya que misa, eso es lo que significa, o a eso se refiere, al sacrificio incruento del Señor Jesús. Decíamos que aproximadamente 100,000 veces al día supuestamente están sacrificando a Cristo a través de esta doctrina llamada de la transustanciación. Bien, segundo, consideramos también en nuestro segundo estudio, que realmente lo que el Señor tomó con sus discípulos esa noche fue la Pascua, y que el Señor les dijo ahí en Lucas capítulo 22, solamente repasamos ese versículo donde nos quedamos. Lucas capítulo 22, versículo 19. Les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hemos dicho que el pueblo de Israel, incluyendo sus discípulos, estaban acostumbrados a celebrar la Pascua y a tomar esa cena precisamente en memoria de un cordero, de la sangre de un cordero que les había librado de la muerte de Egipto, pero que a la vez los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora el Señor les está diciendo: haced. No les dijo harán en tiempo futuro, sino les dijo haced. En ese momento, en tiempo presente, les dijo háganlo, pero ya no en memoria de aquel cordero que se inmoló, según leímos en Éxodo capítulo 12. Ahora háganlo, pero en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Por eso la primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7, un texto que también leímos, dice: en el nombre del Señor Jesús, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y obviamente fue sacrificada una sola vez y para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 27. Aquí el Señor Jesús habla de un tema muy interesante, muy importante, acerca del pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 27, leemos en el nombre del Señor Jesús: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Aquí está hablando de dos comidas, de dos tipos de alimento. Uno que es la comida que perece y otro alimento que es la comida que a vida eterna permanece. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y termina diciendo el texto: la cual, o sea, esa comida, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Ahí está entonces cómo la Biblia habla de un alimento, de una comida que no es no es la comida material, sino es la comida espiritual. Vamos a seguir considerando el versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Está hablando de un pan que es del cielo y que es verdadero. Seguimos leyendo, versículo 33.
porque el pan de Dios que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Notemos que aquí la escritura dice que ese pan da vida al mundo. Es muy importante que notemos eso. Ese pan da vida al mundo. Versículo 34 dice, dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Claro, ellos hablaban del pan material, del pan literal, danos siempre este pan. Pero Jesús les aclara en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El Señor aquí usa otra vez el término yo soy, algo que no usaron ni los profetas ni los enviados de parte de Dios. El Señor usa esa expresión yo soy, como la que aparece desde el principio dada a Moisés, esa expresión que Dios le dijo, yo soy el que soy, esto le dirás al pueblo, yo soy, te ha enviado a vosotros. Aquí el Señor está usando esa expresión, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Notemos que se trata de creer en él. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer es la forma en que se come este pan que descendió del cielo. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que aquel verbo, dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el que descendió del cielo. Él es el pan de vida y él dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos leyendo versículo, vamos a pasarnos al versículo 40. Dice en el nombre del Señor Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de dos cosas muy importantes. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo. Dice allá Isaías 45, 22, el Señor dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad, no solamente está en el sentido de ver físicamente, sino más bien está en el sentido de poner nuestra confianza en Él. Todo aquel que ve al Hijo y otra cosa, y cree en Él. ¿Qué pasa con el que cree en Él? Tome nota de eso. Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en Él tiene vida eterna. Versículo 47. El Señor Jesús vuelve a decir, de cierto os digo, el que cree en mí, otra vez, tiene vida eterna. Vamos a relacionar cómo el creer en Él da vida eterna. Es lo mismo también, y lo vamos a ver, que comer de su carne y beber de su sangre es también lo mismo, tener vida eterna. Pero vamos a verlo. Sigue diciendo el versículo 48, Jesús vuelve a decir en una forma reiterada, es decir, lo vuelve a confirmar, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, refiriéndose a él mismo, para que el que de él comiere no muera. Al decir no muera es para que tenga vida eterna. Otra vez, entonces aquí nos habla de comer para tener vida eterna.
Sigue diciendo la escritura, versículo 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Ahí está la palabra que se encarnó, la palabra que se hizo hombre, vino a descender en un cuerpo de carne, vino a participar de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. He descendido del cielo, dice el Señor, si alguno comiere de este pan, note usted, sucede lo mismo que creen en él. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, ahora lo adjudica a su propia carne. Él dice, el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí queda implícito que creer en él, aceptarlo a él, queda también implicado el creer y aceptar su sacrificio. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí, versículo 52 y 53. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, ¿qué dice el Señor? No tendréis vida en vosotros. Habla de tener vida, vida eterna, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Note usted que es lo mismo que sucede de tener vida eterna si nosotros creemos en él, según lo menciona el versículo 40 y el versículo 47. Sucede lo mismo. No es que sean dos opciones, no es que sean dos alternativas de comer su carne y su sangre y de creer en él. No, en realidad se refiere a lo mismo. No podemos entender tampoco que comer su carne y su sangre se refiera a un sentido literal de comer un pan y de beber de una copa de vino, porque ¿qué diríamos de aquellos hermanos, de aquellos cristianos que no hubieran tenido la oportunidad, en todo caso, de comer de un pan literal o de una copa literalmente? Hermanos que quedaron enfermos, postrados en cama, que fueron tal vez exiliados, que fueron perseguidos, hermanos que de alguna manera llegaron a estar en prisiones y otras causas, que si se tratara de un hecho literal, pues no hubieran tenido la oportunidad de comer literalmente de un pan y de una copa. ¿Y qué? Pregunto, ¿por ello no tendrán vida eterna? Y menciono esto porque aquí lo que nos da vida eterna es comer de su carne y beber de su sangre. Eso es lo que nos da vida eterna. Quien no come su carne y bebe su sangre no puede tener vida eterna. Entonces, por eso repito, si se tratara de un hecho literal, que de los hermanos que llegaron a estar en prisiones, perseguidos, exiliados o desterrados, que tuvieron que irse lejos y no tuvieron la oportunidad de convivir en una congregación y no hubieran tenido la oportunidad de comer de un pan y beber de una copa literalmente. Entonces, si se tratara de algo literal, estarían perdidos, no tendrían la oportunidad de tener vida eterna. Ahora, por otro lado, consideremos que de aquellos impíos o malos cristianos que hubieran tenido la oportunidad de comer de un pan literalmente, de un pan sin levadura, beber de una copa o de un vino jugo de uva, pero que han sido impíos, que han sido
impíos quiere decir que han sido malos cristianos, que oyendo la palabra no la ponen por obra, que han sido tibios en su caminar, que si se tratara de que eso les da vida eterna, participar de un pan y de una copa literalmente, pues entonces serían tanto injusto que participando literalmente de un pan y de una copa ya tuvieran ganada la vida eterna. Bien, pero aquí el texto en realidad no está hablando de algo literal. El texto en realidad está hablando de algo netamente espiritual. Seguimos considerando la palabra de Dios ahí. Leímos el versículo 53. Vamos a leer el versículo siguiente, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, otra vez dice, tiene vida eterna. Repito, es lo mismo que pasa en creer en él. Según el versículo 35 que leímos, según el versículo 40 y según el versículo 47. Lo mismo sucede creyendo en él, creyendo en su palabra. Y cuando hablamos de creer en él, hablamos también de obedecer, de guardar su palabra. El que cree en él y guarda su palabra, tiene vida eterna. Es lo mismo que dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Algo muy importante que nos da también el comer su carne y beber su sangre. ¿Qué es lo que nos da? Que no es una cuestión literal. Lo que nos da es que comunión, esa expresión que dice ahí, en mí permanece, es que estamos en comunión con él y yo en él. Él está en nosotros. Consideremos lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 14, no pierda aquí Juan capítulo 6, considere lo que dice Juan capítulo 14, leemos el versículo 21, dice en el nombre del Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el versículo 23, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará. Es lo mismo que creer en él. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, que habrá plena comunión. Bendito el nombre del Señor Jesús. Habrá plena comunión. Glorificamos el nombre de Jesucristo. Entonces, ahí está. Hay comunión. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Es decir, está en mí y yo en él. Hay comunión. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, dice el versículo 57 y 58. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Repito, es lo mismo que sucede cuando creemos y guardamos su palabra, según el versículo 40 y 47. Disculpe, pero sigo relacionando esos dos escrituras en forma paralela, o estas escrituras en forma paralela, porque vienen a caer en lo mismo. El hecho de tener vida eterna, creyendo en él, guardando su palabra, y el hecho de tener vida eterna
comiendo su carne, bebiendo su sangre y a la vez teniendo comunión con él. Versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente, es decir, tendrá vida eterna, vivirá por una eternidad. Es lo mismo que pasa cuando creemos a su palabra. Cuando creemos a su palabra, tenemos vida eterna, según dice el versículo 40 y 47. Ahora, el Señor Jesús deja claro que no se refiere a un asunto literal de comer un pan sin levadura o de beber de una copa de jugo de uva, porque en el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Ahí está diciéndoles, no se trata de carne literalmente. Y les aclara en una forma muy clara y concisa, las palabras que yo os he hablado, y refiriéndonos específicamente a esta escritura, a estas palabras que viene hablando el Señor, dice, las palabras que yo os he hablado son, literalmente, son, físicamente, no, son, ahí está, ¿qué son? Espíritu y son vida. Es decir, es espiritual y además esto lo dejamos comprobado cuando algunos de los discípulos que se les hizo dura la palabra y que más bien era duro su corazón, volvieron atrás. Entonces el Señor Jesús les dijo a los 12 en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y el 68, ahí está una clave muy importante. Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Vea la relación. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que entendió Pedro que era el Señor Jesús? O que al aceptarlo a él, ¿qué había en él? Vida eterna, sus palabras de vida eterna. Entonces, aquí Pedro tiene una revelación maravillosa también, porque de esta palabra que a algunos se les hizo dura y a los fariseos se les hizo algo abominable comer la carne literalmente o beber la sangre, que por supuesto no entendían las cosas que eran espirituales, les eran locura. Pero aquí vemos que acertadamente Pedro, refiriéndose a lo que el Señor viene diciendo de que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, en relación a eso, Pedro acertadamente en el versículo 68 dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que les dijo en los versículos anteriores que daba vida eterna? Comer su carne y beber su sangre. Entonces ahí está. Pedro entendió que esa carne y esa sangre estaba en aceptar su palabra y que allí estaba la vida eterna. Por eso es que concluye acertadamente diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ahora, consideramos que el hecho de una cena espiritual no es algo inventado por nosotros, no. Está claramente hablado en las Escrituras. Por ejemplo, consideramos un texto tan conocido que muchas veces decimos a las almas no creyentes. Apocalipsis capítulo 3,
Apocalipsis capítulo 3, bendito el nombre del Señor Jesús, versículo 20. El Señor habla, por cierto, aquí a la iglesia de Éfeso, perdón, de la Odisea, y les dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz. Fíjese bien, está hablando de su voz. ¿Qué es su voz? Su voz es su palabra. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, es decir, al abrir la puerta en una forma de metáfora, quiere decir, si alguno oyere mi voz y aceptare mi palabra, creyere a mi palabra, entraré a él y ¿qué más? Y cenaré con él. Ahí está claramente y evidentemente una cena espiritual, que aún los más celosos de una cena literal no podrán negar que este texto se habla en el sentido netamente espiritual, una cena con el Señor y que implica aquí comunión, porque Él dice, entraré a Él, seré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Algo parecido a lo que leímos en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esta comida que el Señor nos ofrece creyendo a su palabra es algo que no podemos hacer como el comer literalmente, no podemos hacerlo por alguien más. Usted no puede comer por su amigo, usted no puede comer por su pariente, ni aún por su hijo. Lo que cada uno come es independiente. Esto quiere decir que cada uno debe de aceptar en forma propia, en forma independiente, la palabra. Yo no puedo hacer que mis hijos crean por mí, o no puedo hacer o no se puede hacer que yo crea por mis hijos. Esto es que cada uno tiene que comer su propia comida. Es decir, que cada uno tiene que creer en su palabra para tener vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, conseguimos considerando esta comida en el sentido netamente espiritual. El Señor lo dijo en una de las escrituras que leímos al principio: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Tenemos inclusive ahí en Lucas capítulo 14 las parábolas que también nos dan una clara idea de lo que es una cena o una comida espiritual. Lucas capítulo 14, versículo 16. Gloria a Dios. Leo también el versículo 15 y 16. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Habla de esta parábola de la gran cena que, por cierto, Mateo hace énfasis en las bodas, como una gran boda, según Mateo capítulo 22. Pero bueno, aquí habla de esta gran cena que se hizo la invitación, muchos pusieron excusas y no quisieron ir a esta invitación de esta cena. Recuerde lo que hemos visto en estos estudios pasados. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bien, versículo, ahí mismo Lucas 14, vamos al versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados o que fueron invitados gustará, ¿qué cosa? Mi cena. En forma de parábola, en forma de metáfora, habla de esa cena que el Señor
ha preparado. Proverbios capítulo 9 también nos habla de esa cena en el sentido netamente espiritual. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Leemos del versículo 1 al 4, en el nombre del Señor Jesús. La sabiduría es lo mismo que la palabra. Es más, Pablo dice, hablando de Cristo, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. Versículo 1 del capítulo 9 de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso ¿qué? Su mesa. Ahí está la cena que el Señor ofrece. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, cualquiera simple venga acá, y a los faltos de cordura dijo. Leemos también el versículo 5, venid, comed, ¿qué cosa? Comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Ahí está hablando de esta comida, de este vino, en el sentido netamente espiritual y que el Señor ofrece para vida del mundo. Su verdadera comida, el verdadero pan que descendió del cielo, su carne, que dijo el Señor, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no puede tener vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos este simbolismo en textos tan conocidos que a veces citamos. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23, versículo 5? Aderezas mesa delante de mí. Ahí está, aderezas mesa, un alimento, una comida. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Isaías 55 también habla de este alimento, de esta comida, en el sentido totalmente espiritual. Dije Isaías 55, leemos ahí el versículo 1, Isaías 55 del 1 al 3, dice ahí la palabra de Dios. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, ¿y qué hacer? Y comed, no literalmente, sino espiritualmente. Seguimos viendo. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pregunta en una manera retórica, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Como diciendo, ¿por qué hacen eso? Sigue diciendo, oídme atentamente y comed el bien. ¿Cómo se come de este bien? Oyendo atentamente, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Versículo 3 dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá, ¿qué cosa? No vuestro cuerpo, sino vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Comed del bien. ¿Cómo se come este bien? ¿Cómo se come esta palabra? Oyéndola. Como está escrito en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice también la escritura ahí en Job capítulo 12 acerca de este comer. Job 12, Job capítulo 12, versículo 11 dice, en el nombre del Señor Jesús, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Así como el oído prueba las palabras, el paladar gusta las viandas. O así como el paladar gusta de las viandas o de los alimentos, también el oído prueba las palabras. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Tengamos cuidado porque así como hay pan de Dios, también hay pan engañoso, según dice Proverbios capítulo 20, y esto lo lleva a un campo espiritual, a un campo netamente espiritual, no literal. Proverbios 20, dice ahí la escritura en el versículo 17. Sabroso es al hombre el pan. ¿Qué tipo de pan? El pan de mentira, mas después su boca será llena de cascajo. Ahí está el pan de mentira. Por eso Proverbios 23 dice, Proverbios 23, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús: cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, es decir, detente, no comas todavía. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan. ¿Qué tipo de pan? Es un pan engañoso. Ahí está, un pan engañoso. Bueno, pero el pan que es Cristo Jesús, Él es inclusive la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el pan de vida, y que comiendo su pan y bebiendo su sangre equivale a creer en Él, a creer en su palabra y obviamente obedecer su palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice en el nombre del Señor Jesús: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Qué hizo Jeremías con las palabras? Dice, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Ahí está lo que la palabra de Dios dice, la palabra como alimento, como comida. Creyendo en Él tenemos vida eterna, que es lo mismo a comer su carne y beber su sangre, da el mismo resultado, tener vida eterna. Entonces, ambas cosas, creer en Él y obedecer su palabra, es lo mismo que comer y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre, según lo vimos en el Evangelio según Juan capítulo 6. Ahora, vamos a considerar primero a los Corintios capítulo 11, primera carta a los Corintios capítulo 11, donde hay quienes aquí ven claramente una cena literal, pero vamos a verlo conforme a la escritura misma, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí Pablo en el versículo 17, esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Note usted qué es lo que había entre los hermanos de Corinto. Había disensiones, había divisiones, había un desorden en cierta manera. Y sigue diciendo el versículo 19, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Versículo 20, cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Bien, aquí empezamos a notar algo muy importante. Pablo les está diciendo que ahora que ellos se reunían a comer, eso no era comer la cena del Señor. ¿Que acaso se reunían literalmente a comer de un pan y de un vino como se hace hoy en día en muchas iglesias? Si fuera así, consideremos lo siguiente. En el versículo 21 sigue diciendo,
porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Esto no se parece a lo que comúnmente se conoce como la cena del Señor, quienes lo hacen literalmente. Versículo 22 sigue diciendo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Pablo está haciendo referencia a que ellos podían comer en su casa. Entonces, ¿quién de los que predican hoy en día una cena literal podrán decir esto a sus miembros o a los hermanos? Pueden comer en su casa. Sin embargo, Pablo lo ratifica eso mismo cuando dice en el versículo 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Es una comida que si tenían hambre, Pablo les dice, coman en su casa. Aquí habla netamente de comer para satisfacer el hambre. No habla de un ritual de comer un pedacito de pan sin levadura o de tomar un traguito de vino. ¿Acaso un traguito de vino de uva y un pedacito de pan podrá satisfacer el hambre de alguien? Por supuesto que no. Entonces aquí Pablo habla de que realmente se juntaban a comer y a beber para satisfacer su hambre, pero había un desorden, que había entre ellos disensiones y no se esperaban los unos a los otros, y el uno tenía hambre y el otro, vamos, comía de más. O como dice el versículo 21, el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Esto no es la cena del Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque ya vimos que la cena del Señor implicaba comunión. Implica lo que leímos también en Juan capítulo 6. El que cree en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Eso implica tener comunión con Él, y al tener comunión con Él implica también tener comunión entre los hermanos. Juan, el apóstol, habla de esa comunión que debe de haber entre los hermanos cuando en su primera carta, en el capítulo 1, dice en el versículo 6, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, es decir, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Si dijéramos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es mentira y no hacemos la verdad. Versículo 7, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Ahí está. Si hay una verdadera comunión, si realmente estamos en luz, ¿quién es la luz? Cristo dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Si estamos en Cristo y Él está en nosotros, tendremos comunión entre nosotros los hermanos. Pero si no es así, entonces no es cierto, no hay ninguna comunión, no hay realmente lo que implica la cena del Señor, que haya comunión. Y es precisamente lo que les faltaba a esta iglesia de Corinto. Ahora, la iglesia en la antigüedad o en la iglesia primitiva se juntaba no precisamente para un ritual de una santa cena, de comer un pedacito de pan sin levadura y de tomar un poco de vino, no, se juntaban, según lo que describe aquí, para comer juntos, aunque aquí había en cierta forma disensiones, habría lo que llamamos hoy en día discriminación, había ese tipo de falta de comunión
entre los hermanos. Pero quiero que escuche esto, unas notas que saqué de historia, de que en la iglesia primitiva había una comida que se llamaba comida de caridad o comida ágape, o cena de amor o cena fraternal, que hacían entre sí los primeros cristianos en sus reuniones para cimentar la concordia y la unión entre los miembros del mismo cuerpo y para restablecer la fraternidad destruida en la sociedad civil por la desigualdad de las condiciones. Sigue diciendo, al principio estos ágapes, llamados así esas reuniones para comer, se hacían sin desorden ni escándalo, pero luego hubo desorden, hubo escándalo, según lo prueba lo que Pablo dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 11, que es precisamente donde estamos leyendo. Y cita algunas fuentes históricas. Dice, por ejemplo, que Plinio el joven, mejor informado acerca de esta actividad, hizo una relación a Trajano y le aseguró que en los ágapes todo respiraba en inocencia y fragilidad. Bien, entonces cito esto porque hay fuentes no solamente bíblicas, sino también históricas, de que en realidad los hermanos en el principio practicaban una cena ágape o una fraternidad en la cual comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como dice también la Escritura claramente. Entonces dice que solamente quiero decir leer quién era Plinio el joven. Plinio el joven fue un abogado, escritor y científico de la antigua Roma, un escritor científico de la antigua Roma que vivió del año 61, es decir, en el primer siglo, al 112. También este historiador o escritor hace referencia a Trajano. Trajano fue primero un militar en la historia romana, pero que llegó a ser emperador y reinó, de hecho, en el primer siglo del año 53. De hecho, nació, dice, en el año 53 y vivió hasta el 117. Fue un emperador romano que gobernó desde el año 98 hasta su muerte en el año 117. Entonces hay una referencia histórica acerca de este tipo de reuniones que se llamaba cena fraterna. Se originó, dice, en la iglesia primitiva y fue un tiempo de convivencia para los creyentes. Fue a menudo una parte en la cual se daba gracias, aunque en algún momento probablemente entre la última parte del primer siglo después de Cristo, se hicieron por separado. Sigue diciendo, por tanto, los tiempos modernos refieren a una comida cristiana distinta de lo que se considera la cena del Señor, que buscaba fortalecer los vínculos y el espíritu de armonía, buena voluntad y simpatía, así como para perdonar disputas pasadas y amarse unos a los otros. Eso es lo que buscaba esta cena fraterna que la iglesia primitiva practicaba y que la encontramos, esta cena fraterna, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Citábamos esa escritura, pero vamos a leerla en una forma más clara. Hechos capítulo 2, versículo
46. Dice ahí la palabra de Dios, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Hay quien hace alusión que partir el pan era tener un ritual de comer un poco de pan sin levadura y un poco de vino de jugo de uva, pero en realidad partir el pan lo encontramos en muchas referencias bíblicas, como entre los mexicanos sería comer tortillas. El pan era con lo que siempre acompañaban su comida y partía el pan. Dice aquí, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ese tipo de convivencia, de comer juntos, se siguió practicando, y Pablo realmente es a lo que hace referencia en la primera carta a los Corintios capítulo 11, pero que no era la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor implicaba comunión entre los hermanos, cosa que no tenían los hermanos de Corinto. Bien, seguimos considerando algunas escrituras donde se habla de partir el pan y no necesariamente dice que era una santa cena o un ritual de la cena del Señor. Por ejemplo, tome nota, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 19, dice en el nombre del Señor Jesús, y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, ¿y qué hizo? Y partió. ¿Qué es lo que partió? Partió el pan y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 15 de ahí mismo de Mateo, versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dando gracias o haciendo gracias, partió. ¿Partió qué cosa? Partió el pan y dio a sus discípulos y los discípulos a la gente. El término partir el pan se refiere comúnmente cuando siempre que comían juntos o que participaban de los alimentos. No se refiere a un ritual de una santa cena, como algunos la llaman, o de una cena del Señor en forma ritual. Seguimos considerando Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Gloria a Dios. Leemos ahí el versículo 7. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan. No dice que era la Santa Cena o Cena del Señor. Simplemente estaban reunidos a partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 11 dice, después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba y así partió. Otra vez el término partir el pan en medio de una convivencia fraterna en la cual comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y a eso es a lo que se refiere Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Regresamos ahí a primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde nos quedamos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí está lo que vimos en el estudio pasado. Fue la noche antes del día grande de la fiesta de la Pascua, del día 15 del mes de Abib o de Nisan, el primer mes en el calendario de los judíos. Fue ese día 14, la noche en que tomó pan con sus discípulos y que era precisamente el cordero de la Pascua el que comían. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Entonces descartamos la doctrina de la transustanciación, creer que literalmente nos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también, en base a lo que leímos en
por ejemplo, en Juan 6:51, ahí nos indica cómo comemos cómo comemos de su carne y de su sangre. Vuelvo a leer Juan 6:51, cuando el Señor dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, ahí está hablando el Señor de su carne, de su cuerpo, pero en el sentido simbólico, su cuerpo que iba a ser sacrificado por nosotros y que de hecho fue sacrificado por nosotros. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Volviendo entonces a la lectura de 1 Corintios 11, el Señor, Pablo, recordando las palabras del Señor, sigue diciendo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. No en memoria de aquel cordero que se sacrificaba año tras año, celebrando, conmemorando la sangre de aquel corderito, un animalito que su sangre que habían puesto en los postes y en las puertas de sus casas, en las ventanas, les salvó de la muerte. Ya no lo hagan en memoria de eso, dijo el Señor, sino en memoria de mí. Y les dijo, vuelvo a hacer notar que dice hacer, tiempo presente, no dijo harán, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan, habla de uno en particular, note esa expresión, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. ¿Cuál copa y cuál pan? Del Señor. No se trata de cualquier pan que consigamos en la panadería o cualquier vino que consigamos en el supermercado. No, se trata de un pan en específico. Este pan, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Este pan y esta copa. Capítulo 10 de ahí mismo de Corintios, dice en el versículo 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Note usted que en el versículo 16 abre una pregunta retórica que dice, la copa de bendición que bendecimos. Y ahí nos declara qué es en esa pregunta retórica. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es eso? Vuelvo a leer una definición de lo que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica se denomina aquella cuyo objetivo no es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto, sino dar cierto énfasis a lo que se expresa y sugerir una afirmación. Ahí está lo que es una pregunta retórica, es precisamente lo que está haciendo, sugiriendo una afirmación. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Es la comunión, no es algo literal, es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, otra vez en forma retórica. Ahí está, ¿no es eso? Está sugiriendo una afirmación. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bien. Es muy interesante que podamos ver esto en detalle y a fondo. Lamentablemente el tiempo se ha agotado, no quiero cansarlos, pero vamos a seguir analizando esta carta primera a los Corintios 11 con más explicación, más despacio, y también estaremos analizando el ritual que muchos hacen del lavatorio de pies con la ayuda de nuestro Dios.
Pero mientras tanto, vamos a orar para que el Señor siga dando entendimiento, nos siga confirmando por su palabra todas estas cosas muy importantes, que nosotros las entendamos, que nosotros podamos entender entonces como entendió Pedro cuando dijo, después de que el Señor habló de que su cuerpo era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida, Pedro entendió claramente diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras, y ahí está, de vida eterna. Pedro entendió que en su palabra, creyendo a su palabra, estaba la vida eterna. Esa palabra que el Señor se refirió, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor en repetidas ocasiones en el capítulo 6 de Juan habló de que comiendo su sangre y bebiendo su sangre se tiene vida eterna. Lo cual Pedro entendió claramente y dijo, Señor, ahí está. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a orar, a darle muchas gracias a Dios y vamos a continuar en nuestro próximo estudio, este capítulo 11 de Primera a los Corintios 11, y si Dios nos lo permite, continuaremos también con lo que algunos hacen de cómo la Biblia habla de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos y muchos han hecho de esto un ritual también. Pero vamos a ver conforme a la Escritura. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque creyendo en ella nos queda claro que creyendo en tu palabra, obedeciendo tu palabra, tenemos vida eterna. Es lo mismo que comiendo tu carne y bebiendo tu sangre, tenemos vida eterna. Y el que no lo haga no puede tener vida eterna. Sabemos que no es una cuestión literal y tú lo dijiste claramente. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo hablaste en el sentido espiritual. Ayúdanos a entender esto claramente a la luz de tu palabra. Revélanos, Señor, por la Escritura, tu palabra bendita, en la cual es el verdadero alimento, es la verdadera comida, como lo expresaste tú, oh Señor. Cuando dijiste, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Danos, Señor, como dijeron aquellos, danos de ese pan. Pero ahora nosotros te pedimos el verdadero pan que está en tu palabra, no un pan netamente o propiamente literal, no, Señor. Pues está escrito, no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Permite, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Te damos muchas gracias. Ayúdanos a continuar con este tema tan importante. Abre tú los entendimientos, que haya sinceridad en los corazones. Quizás haya quienes están acostumbrados a creer de cierta manera por la tradición que se les ha enseñado así, y se les hace difícil abandonar su tradición. Yo te pido, Señor, que tú obres en los corazones y que haya sinceridad para poder aprender de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.